Bien, ahora veamos el segundo ejercicio que tiene que ver con el área y el volumen. El área y el volumen de un círculo y de una esfera. Veamos qué dice el ejercicio. Dice, crea un programa que permita calcular el área de un círculo y el volumen de una esfera. Para ello deberá solicitar al usuario los datos que sean necesarios. Al final mostrar un mensaje con los resultados. Ten en cuenta que el usuario puede ingresar los datos de tipo entero como con parte decimal. Entonces aquí se nos da un ejemplo para comprobar si el programa está bien. Nos pide que comprobemos con un radio 5, el área tiene que ser esto y el volumen tiene que ser esto. Esto es metros cuadrados y metros cúbicos. O centímetros cuadrados, centímetros cúbicos. Ya eso depende de las unidades que se trabaje. Pero bueno, veamos cómo lo haríamos en el código. Entonces, primero se nos pide calcular el área de un círculo. Para calcular el área de un círculo, la fórmula es pi por radio al cuadrado. Pi es una constante que ya sabemos, 3.1415. El radio, eso le tenemos que pedir al usuario que nos diga de qué tamaño va a ser el radio del círculo. Entonces empecemos por ahí. Preguntémosle, o digámosle que ingrese el radio. Entonces, cuando el usuario nos ingresa el radio tenemos que almacenarlo en una variable. Vamos a hacer una variable de tipo flotante. Vamos a crear una variable de tipo flotante llamada radio, que va a ser donde se va a almacenar el valor que ingrese el usuario. Entonces, llamamos a la función scanf porcentaje f, radio. Listo, como ya tenemos el radio, ya podemos calcular el área del círculo. Entonces, ¿cuál va a ser el área del círculo? Vamos a crear una variable llamada área. El área del círculo es pi por radio al cuadrado. Pi es 3.1416. Si lo hacemos de esta forma, está correcto. Otra forma de resolver, y la más recomendable, es usando lo que vimos las primeras clases, que tiene que ver con las constantes. Entonces, ¿cómo creábamos una constante? Lo hacíamos con la palabra reservada define, colocábamos el nombre pi, 3.1416. Este nombre puede ser cualquiera, puedo poner po, no necesariamente tiene que llamarse pi, sino que si recordamos, los identificadores tenían que ser claros y compactos. Entonces, por eso tenemos que poner pi para que se entienda que se refiere al número 3.14. Entonces, si nosotros creamos una constante, simplemente podemos reemplazarla aquí. Y de esa manera podemos calcular el área del círculo. Probemos el código para ver si esto es correcto. Entonces, el área del círculo es, y aquí nos debería mostrar el valor. Corramos el código, ingresamos el radio 5 y veamos si es verdad con las diapositivas. Entonces, tenemos aquí y nos dice que el área es 78.53, lo cual es correcto. Pero si recordamos, no queremos todos estos decimales. ¿Cómo lo hacíamos para que solo nos dé 2 decimales? .2f. Corremos de nuevo el código, radio 5,
Y ahí está, 78.53, perdón, 54. Bien, ahora nos toca calcular el volumen, de una esfera. Entonces, el volumen de una esfera viene dado por una fórmula que lo tenemos justamente en la imagen de aquí. Para calcular el volumen de una esfera tenemos que aplicar la siguiente fórmula: 4 tercios de pi radio al cubo. Como el radio ya nos ingresó al usuario, simplemente tenemos que aplicar la fórmula. Entonces vamos a eso. Pongamos un mensaje: cálculo del volumen de una esfera. Entonces creamos una variable, le llamamos volumen y tenemos aquí 4 tercios por pi por radio al cubo, radio por radio por radio. Radio al cuadrado es 2 veces multiplicar el radio. Listo. Ahí ya tenemos el volumen de la esfera. Aquí ya tenemos el volumen de la esfera y lo podemos presentar: porcentaje 2F, volumen. Veamos si esto es verdad. El radio 5 y nos dice, bueno, el área aquí, y de ahí nos ha mostrado el mensaje: el volumen de la esfera es 523.60. Estaría correcto el ejercicio. ¿Por qué nos está saliendo todo pegado? Porque aquí al final de este printf tiene que tener la secuencia skpn. Corramos de nuevo el código y ahí está más legible. Como una sugerencia podría ser, por lo general cuando hacemos código, lo más práctico o lo más cómodo no es colocar números de esta manera. Primero porque podría darnos errores. Si recuerdan la división entera, ¿qué tal si aquí hubiese puesto solo 4 y 3? Veamos qué pasa. Me está dando como volumen otro valor, porque aquí está haciendo la división entera. Me está tomando solo el número entero producto de esta división. Entonces lo ideal sería usar la definición de las constantes. Creemos una constante por el segundo método. En los videos anteriores, como les mencionaba, había dos formas de crear una constante: con la palabra reservada define o también con la palabra reservada const. Ponemos el tipo de la variable flotante y le ponemos un nombre: constante volumen, y esto es igual a 4 tercios. Pero aquí está viendo la división entera. Básicamente tenemos el mismo problema. Por lo tanto, como vimos en los ejercicios, tenemos que poner este truco o esta clave para que no haga la división entera, sino que me deje la parte con los decimales. Entonces, como yo he creado una constante, simplemente aquí puedo llamarla constante volumen. Y si ejecuto el código, veamos qué pasa. Y tenemos el resultado correcto. Listo.
Entonces, ¿por qué es bueno usar esta práctica de trabajar con constantes? Porque si tuviéramos un código más extenso, podríamos reutilizar esta misma constante en el código. Asimismo, si tuviéramos que modificar, si la constante ya no fuera 4/3 y fuera 6 novenos, punto 0. Si tuviéramos un código de 1000 líneas de código o 2000 líneas de código, imagínense tener que modificar en cada uno donde esté el volumen. Si hubiésemos escrito aquí, si tuviéramos aquí 6 novenos, en vez de esto de aquí, tuviéramos solo 6 novenos, imagínense en 2000 líneas de código buscar y tener que modificar, sería muy tedioso. Entonces, por eso una parte práctica o lo recomendable es crear las constantes de esta manera, porque simplemente puedo cambiar el código aquí, y se cambiaría en todo el código, en las 2000 líneas de código. Entonces eso sería todo con respecto a este ejercicio número 2.